Buenos días todavía, señora abogada Marcela Aguinaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, abogado Juan Carlos Carminiani, presidente ocasional Juan Carlos Casinelli, presidente ocasional de esta comisión. Agradeciendo la oportunidad y felicitándolo a usted por permitirnos regresar a nuestra alma mater, de la que somos parte y de la que sigo siendo todavía profesor, a expresar en el caso mío, ciertas discrepancias con relación a las enmiendas constitucionales. Mi presencia aquí avala no el procedimiento que se está siguiendo, porque yo soy un convencido de que esto debería pasar por una consulta popular. Sin embargo, ciertamente hay una sentencia de la Corte Constitucional. Yo soy un demócrata y soy un respetuoso del derecho y de la seguridad jurídica, y por lo tanto así están las reglas del juego planteadas y hay que aceptarlas por más que discrepemos en lo que haya pasado. En este aspecto me voy a permitir, el artículo 1 de la propuesta de enmiendas dice: al final del inciso tercero suprímase el signo gramatical punto y a continuación añádase la siguiente frase: que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno. El artículo 104 de la Constitución, inciso tercero, dice: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Es decir, cuando nosotros aprobamos la consulta, la Constitución, y se nos puso el texto a nuestra consideración, nosotros decidimos por mayoría que los gobiernos autónomos podían solicitar la convocatoria sobre temas de interés para su jurisdicción, es decir, lo dejó abierto. Sin embargo, ese mismo artículo, más abajo, nos limita a los gobiernos autónomos descentralizados porque dice: las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados a la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización política administrativa del país. Es decir, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, los constituyentes por una parte y por una inmensa mayoría los ecuatorianos decidimos restringir a los gobiernos autónomos descentralizados en el sentido de que podían consultar absolutamente sobre cualquier cosa, menos sobre asuntos tributarios y sobre asuntos de organización político-administrativa. Por lo tanto, cuando hoy se busca a través de la enmienda decir, y el inciso quedaría así: sobre temas de interés para su jurisdicción que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno, se está procediendo a una restricción de los derechos de los gobiernos autónomos descentralizados, y eso definitivamente no puede ser corregido a través de una enmienda constitucional, sino obligatoriamente a través de una consulta popular. Pero si bien es cierto que hay una gravísima contradicción, porque supongamos que se llegase a aprobar esta enmienda y se llegase a limitar a los gobiernos autónomos a simplemente consultar sobre temas de competencia del correspondiente nivel de gobierno, yo me pregunto qué va a pasar con el inciso penúltimo de este artículo, porque el inciso penúltimo de este artículo contradice la enmienda, porque dice que solamente los gobiernos autónomos no podrán consultar sobre dos cosas. Entonces, por una parte, la enmienda busca a limitar a ese ámbito competencial de los gobiernos autónomos que está claramente definido en la Constitución de la República, pero por otro lado, abajo nos dice que solamente no puede consultar sobre dos temas, sino que puede consultar sobre todos los otros temas. Pero esta enmienda no acaba ahí. Yo he venido escuchando que esta enmienda se la está un poco criticando, como diciendo que esto atenta contra los gobiernos autónomos descentralizados. Pero yo quiero recordarles que esta enmienda tiene dos literales, el literal A y el literal B. El literal B, ¿qué propone? Dice: en el inciso cuarto, suprímase la frase sobre cualquier asunto. El inciso cuarto dice: la ciudadanía, o sea, todos los que estamos aquí y todos los ecuatorianos, podrán solicitar la convocatoria popular sobre cualquier asunto.
cuando la consulta sea de carácter nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuevamente, cuando los señores constituyentes y luego nosotros votamos por esta Constitución, decidimos que los ciudadanos estábamos empoderados para consultar sobre cualquier asunto, menos lo que este mismo artículo nos prohíbe, ¿no verdad? Sobre temas tributarios y sobre temas de organización político-administrativa del país. Y esto sí es realmente grave, porque si es grave limitar a los gobiernos autónomos a circunscribir sus consultas a temas del ámbito de sus propias competencias, quitarle la facultad a los ecuatorianos de consultar sobre cualquier asunto de nuestro interés y pretender hacerlo mediante una enmienda constitucional, eso, discúlpeme con todo respeto, atenta contra la democracia. Eso se tiene que hacer por consulta popular, porque si a nosotros nos van a privar el derecho de consultar sobre cualquier asunto, no lo pueden hacer a través del mecanismo del 441, que reconozco está establecido en la Constitución de la República. La enmienda es una posibilidad en la medida que no sea restrictiva de derechos. La sentencia que la Corte Constitucional dictó sobre esto aquí, yo las invito a los abogados y a quienes no son abogados a que la estudien, porque va a ser materia de estudio de aquí en los próximos 50 años en cualquier facultad de derecho del país y seguramente del mundo. Esto es injustificable. No existe forma alguna de buscar la reforma del 104, inciso cuarto, a través de una enmienda constitucional. Y finalmente me voy a referir a la reforma que se está empleando o que se está pretendiendo, que es la número 12, que dice: en el numeral 264 sustitúyase el numeral séptimo por el siguiente texto. El numeral séptimo de la Constitución de la República, el numeral 7 del 264, le daba a los municipios la competencia exclusiva para planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. Ciertamente, a mí particularmente como profesor de Derecho Municipal de esta universidad, sí me llamó la atención que le trasladen a los municipios la competencia exclusiva de los equipamientos y la infraestructura de salud y educación, porque realmente es una carga muy importante hacia los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, cargarles toda la infraestructura de salud y toda la infraestructura de educación. Sin lugar a dudas, yo que soy un autonomista convencido, aplaudí porque en el fondo eso significaba dotarle de mayor competencias a los municipios y por lo tanto significaba trasladarle más recursos a los gobiernos autónomos. Ustedes saben que esta Constitución establece que no puede haber traslación de competencias sin recursos, ¿no verdad? Entonces, en el momento que la Constitución de la República establecía que toda la infraestructura de educación y salud tenía que ser transferida a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso a los municipios, si bien es cierto, los municipios no contaban con ese dinero, constitucionalmente estaban arropados porque esto obligaba a que el gobierno central transfiera los recursos que tenían asignados para esas obras a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo no discuto que quizá fue una medida audaz haber pretendido trasladarle estas competencias, por lo menos por el momento, a los gobiernos autónomos, pero nuevamente me preocupa el hecho que, si bien es cierto, lo que entiendo, lo que quiero es poner orden, es decir, y un poco decir, oye, esto es como que fue demasiado, ¿no? Como que esto fue mucho. Repito nuevamente, el mecanismo para hacerlo no es a través de la enmienda constitucional. La Constitución de la República establece que existe, como decimos los abogados, un indubio pro municipio. Si nosotros hacemos una comparación entre la Constitución del 98 y del 2008, el avance es sustancial a favor hacia las autonomías. Por una sencilla razón, es la primera vez en la historia republicana de este país.
Son 6 las intervenciones que al momento se llevan a cabo desde la Universidad Católica de Guayaquil, precisamente desde el aula magna. Al momento interviene el doctor Andrés Ortiz, asesor del alcalde de Guayaquil, quien se ha referido a temas de descentralización y autonomía. Él ha manifestado su discrepancia en temas relacionados a las enmiendas sobre la consulta popular y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Avanzar hacia un modelo regional que finalmente puede llegar incluso hacia un modelo federal. Pero, repito, el quitarle la posibilidad a los gobiernos locales de manejar la infraestructura física y de infraestructura de salud y educación a los gobiernos locales no se puede hacer a través de una enmienda constitucional, sino obligatoriamente a través de una consulta popular, que creo que es el deseo de la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del doctor Andrés Ortiz, asesor legal ad honorem del alcalde de Guayaquil en temas de descentralización y autonomía. Invito al estrado al vicealmirante en servicio pasivo Fernando Donoso, excomandante general de la Marina y excomandante del Comando Conjunto. Se trata de una nueva intervención, es del vicealmirante Fernando Donoso, excomandante general de la Marina y excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aquí, en el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se lleva a cabo la segunda socialización en territorio de la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución. Están presentes varias autoridades, docentes, juristas, expertos en Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, así como también varias autoridades de diferentes instituciones públicas. Escuchemos entonces al vicealmirante Fernando Donoso. Encuentro con la ciudadanía. Entiendo y sé que estoy convencido que es un foro de mucha trascendencia en el que se están tratando temas de vital importancia para la vida futura del país. Soy un oficial de la Armada del Ecuador, actualmente en servicio pasivo, que luego de más de 38 años de servicio a la patria, alcanzó el grado de almirante, desempeñando los cargos que acaban de indicar. Lo que me da autoridad moral para tratar un tema que ha levantado mucha polémica, como hemos escuchado, al tratarse de una probable enmienda a la Constitución que involucra a las Fuerzas Armadas. Analicemos un poco el marco legal vigente que permite ya a las Fuerzas Armadas apoyar la seguridad integral del Estado. La Constitución del 2008 indica en su artículo 158 que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Es importante destacar en esta Constitución lo que se indica con respecto a la Policía Nacional. Es una institución estatal de carácter civil altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y sus miembros tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativa para el uso de la fuerza. Mi comentario indica que en la Constitución de Montecristi se establece una clara diferencia entre la policía, como encargada de la seguridad ciudadana y el orden público, y las Fuerzas Armadas, encargadas de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, aunque las dos instituciones están para proteger y garantizar la seguridad integral. Utilizar a miembros de Fuerzas Armadas en labores policiales, como el combate a la delincuencia común o el control del orden público, puede provocar graves violaciones a los derechos humanos, porque el objeto a proteger, según lo establece la misma Constitución, es distinto. La policía, una institución altamente especializada, forma a su personal con un sólido basamento en derechos humanos, con la utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas para el uso de la fuerza, mientras que las Fuerzas Armadas no tienen esa formación. Están preparadas para el combate, se adiestran en el uso eficiente y efectivo de las armas. Ante una amenaza, por leve que sea, reaccionan por instinto y hacen uso de su armamento para dar de baja a su oponente. La policía trabaja con ciudadanos, las Fuerzas Armadas con enemigos. Los derechos que se aplican son distintos. Para la policía, los derechos humanos son el límite.
Para los militares ese límite es únicamente el derecho humanitario. El entrenamiento también es distinto. La policía se encarga de prevenir la violencia y de detenerla cuando sucede. Las Fuerzas Armadas se entrenan para el uso de las armas, el uso eficiente de las armas. La policía debe evitar la muerte y si la provoca injustificada constituye una grave violación de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas, cuando hay hostilidades, deben eliminar al enemigo porque son entrenadas para eso. La Constitución prevé también que se empleen las Fuerzas Armadas en caso de grave convulsión interna o externa, para lo cual el presidente emitirá el respectivo estado de excepción. Además de eso, tenemos la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en su artículo 1 indica que esa ley tiene por objeto regular la integridad integral del Estado democrático de derechos y justicia de todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, asegurando la defensa nacional, preveniendo los riesgos y amenazas de todo orden a través del sistema de seguridad pública, y encarga al Ministerio de Coordinación de Seguridad para que prepare el plan de seguridad integral para coordinar las acciones de los órganos ejecutores. ¿Cuáles son los órganos ejecutores de la seguridad pública? Las Fuerzas Armadas, en cuanto a la defensa, y en cuanto al orden público, a la Policía Nacional. Y finalmente, en esa misma ley se indica que declarado el estado de excepción y siempre que el presidente de la República haya dispuesto el empleo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, responsable del mantenimiento del orden público. Será el ministro de Gobierno, Policía y Cultos el responsable de coordinación de las acciones. Mi comentario, ya es constitucional que las Fuerzas Armadas, ante grave conmoción interna, pueden actuar apoyando a la policía, luego de que se emite el respectivo decreto presidencial bajo los condicionantes fijados en la Carta Magna. La ley nació con una clara orientación de dejar a las Fuerzas Armadas fuera de lo que significa el control del orden público. Me refiero a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Dejó a las Fuerzas Armadas fuera de lo que significa el control del orden público y la seguridad ciudadana y limitó su participación únicamente a los estados de excepción, siempre y cuando el presidente de la República haya declarado su vigente. Esta orientación fue rectificada posteriormente y se promulgó la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Pública, en la que se dice que las Fuerzas Armadas pueden apoyar de forma complementaria las operaciones que en esa materia competen a la Policía Nacional. Esa ley no hace referencia a las tareas que tiene el Ministerio de Coordinación de Seguridad, al Plan de Seguridad Integral, que sostiene que las Fuerzas Armadas asumen nuevos roles y tareas relacionadas con la seguridad con enfoque integral, y además, para confrontar la problemática del narcotráfico, el gobierno ha definido una política emergente contra la criminalidad, que también da acciones para las Fuerzas Armadas. Entonces, a la fecha existe un amplio marco legal, pero entiendo yo, descoordinado entre sus componentes, que permite a las Fuerzas Armadas apoyar complementariamente a la Policía Nacional. La situación nacional e internacional que vivimos nos obliga a mantener a nuestras Fuerzas Armadas y Policía preparadas y entrenadas para enfrentar las amenazas específicas que tiene un país como el nuestro, entre las cuales podemos citar la extrema pobreza, la desigualdad, la exclusión social, los desastres naturales o provocados, los problemas del medio ambiente, el comercio y transporte de combustibles y materiales peligrosos, los efectos negativos del conflicto colombiano, la inseguridad ciudadana, las migraciones descontroladas, la escasez de recursos, la posibilidad de conflictos como los países vecinos y la delincuencia transnacional. También debemos reconocer que como estamos dolarizados, esto es una invitación a los delincuentes de otros países para que ejecuten el lavado de dinero en el nuestro. La proximidad de Colombia provoca el tráfico de armas en apoyo de las actividades de las FARC. Los bajos precios de los combustibles ecuatorianos traen consigo el contrabando hacia los países limítrofes. El incremento del narcotráfico utilizando al Ecuador como punto de salida de la droga, la trata de seres humanos, el tráfico del patrimonio cultural y natural y finalmente no podemos dejar de citar la inseguridad ciudadana. La situación entonces es muy clara.
Hay amenazas de diferente tipo para la seguridad integral del Estado ecuatoriano que deben ser enfrentadas exclusivamente por la Policía Nacional y otras que requieren de Fuerzas Armadas bien entrenadas y equipadas convenientemente para alcanzar esos objetivos. Bajo este análisis yo no puedo entender el empleo de Fuerzas Armadas para control de invasiones o para destruir equipo caminero utilizado en la minería ilegal, por ejemplo. Si paralelamente cada año la policía captura decenas de toneladas de drogas que ingresan por nuestras permeables fronteras, se conoce de la presencia en nuestro espacio aéreo de aviones dedicados al narcotráfico, o se sabe de miles de galones de combustible que salen por la frontera para subsidiar a los países vecinos. Si lo que se necesita es más gente para garantizar la seguridad ciudadana, entonces debe incrementarse al personal de la Policía Nacional, que debe ser entrenado de forma apropiada, pero no se debe llegar a confundir los roles de las dos instituciones. Las Fuerzas Armadas deben seguir entrenando para ser empleadas respetando el derecho humanitario, pero con ese entrenamiento no es conveniente encomendarles tareas de seguridad ciudadana y control del orden público, salvo en los casos ya previstos en la ley. Como reflexión final, con la enmienda aprobada ya en primer debate, se deja abierta la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en cualquier tarea policial. Dejar la puerta abierta para que constitucionalmente las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas en esas tareas, basados en el supuesto de que ellas cuentan con respaldo, credibilidad y confianza por parte de la población, no es conveniente. A la postre, esto se trata de un cambio profundo, se trata de tener una Fuerza Armada para controlar a la ciudadanía, y esto significará una grave amenaza a los derechos humanos. Significará también que el entrenamiento, equipamiento, marco normativo legales y procedimentales específicos de Fuerzas Armadas tienen que cambiar, orientándose a lo policial según lo exige la propia Constitución. Esto, en mi opinión, sería el comienzo del fin del espíritu de combate, especial en los soldados, marinos y pilotos, y la pérdida de identidad debido a la variedad de funciones que van a tener. Es un riesgo inminente que conlleva una desprofesionalización progresiva, lo que significaría el debilitamiento paulatino de las Fuerzas Armadas de la forma como hoy están concebidas. La fortaleza de un país se mide especialmente por la madurez de sus instituciones oficiales. Si las Fuerzas Armadas tienen que salir a las calles para que la vida ciudadana pueda desenvolverse con normalidad, controlando invasiones, combatiendo la delincuencia común, en lugar de dedicarse por entero a combatir las amenazas que le corresponden, que son muchas y más peligrosas, quiere decir que la Policía Nacional, o querría decir que la Policía Nacional ha sido sobrepasada por la delincuencia y que el Ecuador no ha alcanzado todavía un debido grado de desarrollo, o simplemente ha entrado en un periodo de debilidad que puede conducirlo a convertirse en un Estado que ha fallado en la garantía de los servicios básicos de seguridad. En resumen, señor presidente, considero que no es necesario aprobar la enmienda del artículo 158 y en su lugar se debe unificar, reformar, actualizar todo ese marco legal vigente que existe, considerando al Ministerio de Coordinación y Seguridad como la institución rectora del sector y manteniendo en el presidente de la República la potestad exclusiva de declarar el estado de excepción y la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad interior únicamente en casos de extrema necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias.